la participación de Raiza Sirena, que es también estudiante del doctorado en literatura peruana y latinoamericana, ha estudiado literatura en San Marcos, es licenciada en literatura, tiene también una maestría, ¿no? No me he alcanzado tiempo sus datos, estoy improvisando, pero su ponencia es muy importante, se llama La antítesis del mundo civilizado en los ríos profundos, de José María Arguedas, y el gran sertón Veredas de Guimarães Rosa. Como decía, un ejemplo de literatura comparada. Dejamos entonces un fuerte aplauso a Raiza Sirena. Muchas gracias, Raiza. Bueno, primero buenas noches con todos. Efectivamente voy a tratar lo que es la literatura comparada. Antes voy a recomendar que lean Gran Sertón Veredas de Guimarães Rosa y también Los ríos profundos de José María Arguedas. Quiero comenzar esta exposición con las siguientes palabras que le dedica Arguedas a Guimarães Rosa. Pero entonces sentí que ese embajador tan majestuoso me hablaba porque hablaba, como yo, descendido hasta el cuajo de su pueblo, pero él era más, a mi modo de ver, porque había descendido y no lo habían hecho descender. Luego de contarme su historia, sonrió como un muchacho chico. Ningún amigo citadino me ha tratado tan de igual a igual, tan íntimamente como en aquel momento Guimarães. Bueno, estas palabras le dedica Arguedas a Guimarães, muestra de la amistad que ambos tenían y los encuentros, en este caso, que podían ellos mantener como intelectuales. Efectivamente, esta investigación propone realizar un estudio comparativo de las obras literarias Los ríos profundos de José María Arguedas y El gran sertón Veredas de João Guimarães Rosa. Por eso utilizamos como soporte lo que es la literatura comparada, pues nos permite localizar encuentros y desencuentros en ambas literaturas, para poder relacionar e intercambiar ambas narrativas y sus respectivos códigos culturales. Bien, mi primer apartado consiste en lo siguiente: códigos culturales en el sertón, la voz y la escritura. Es muy interesante entender y comprender la narrativa de Guimarães Rosa, pues podemos localizar a Riobaldo y a su misma vez en la narrativa de Arguedas podemos localizar a un Ernesto. Ambos pertenecen al código de la oralidad y a continuación voy a explicar el porqué. Bien, Riobaldo, en este caso, es una exposición prácticamente autobiográfica de las reflexiones que él ha podido recoger del sertón, reflexiones enriquecedoras e imposibles de transcribir, lo cual es más interesante aún. Pues, como lo dice Guimarães, ¿cómo transcribir sentimientos, emociones? Para ello hay un entrevistador oculto, un entrevistador fantasma, que no participa en este diálogo, que lo escucha atentamente, que puede percibir cada una de las palabras de Guimarães. ¿Quién es ese otro? Ese otro es el código representado por la escritura. Entonces, nuevamente estamos ante una confrontación entre la escritura y la oralidad. Riobaldo, ¿a quién representa? Representa a un margen de oralidad, representa a la voz popular, a la voz de la experiencia, mientras que nuestro entrevistador fantasma representa a la escritura, al letrado, al que está en silencio escuchando. Estamos muy lejos de entrar en una confrontación directa entre oralidad y escritura. Esa no es la propuesta, porque ambos escritores lo que buscan es un proyecto estético ideológico. Estamos acercándonos a otra realidad alternativa, que sería en este caso la oralidad.
Entonces podemos evidenciar cómo podemos plantear dos partes. Asimismo, en Arguedas podemos revisar ello cuando hablamos del recuerdo, cuando hablamos de la memoria, cuando hablamos de costa y de sierra. ¿Qué simboliza la sierra? En este caso los cantos. Es que nos acercamos a la realidad, efectivamente. ¿Y qué representa la costa? Sino esa ciudad letrada en la cual estamos acercándonos a lo que es la escritura nuevamente. Entonces, en ambos escritores podemos localizar estas relaciones sociales y de poder que plantean ambas. Efectivamente, para poder situarnos en esta confrontación, es necesario recurrir a la siguiente cita para demostrarlo. Muy bien, esta es una cita de Guimarães Rosa, la página 442. Esto es lo que menciona Riobaldo a su entrevistador fantasma. Pero ¿cómo se lo voy a contar a usted? En lo que narro, así refrío y vaciado, usted no sabe, usted no ve. Cuánto lo que hice, lo que adyace, zapateé a veces golpe con pie de pilón en las tablas del entarimado tan sordo. ¿Puede usted escucharlo como yo lo escuché? Entonces tenemos claramente la idea de otra posibilidad, de otra alternativa, de una oralidad presente. Bien, ahora comparando un poco con Arguedas, también podemos decir lo siguiente: efectivamente hay una confrontación entre oralidad y escritura. A partir de estas diferencias sustentadas en los códigos culturales distintos y el abismo de comunicación que presentan ambos, porque no es un diálogo, hay una imposibilidad de diálogo, pues no existen medios de fraternidad ni de comprensión entre ambas. El diálogo es imposible. Recuerden que Ernesto es un personaje que está sumido en parte en su soledad y que quiere y que anhela el mundo de los indios como propio, no muy lejano a nuestro Riobaldo, que representa en este caso a los yagunzos. Muy bien, asimismo tengo que resaltar en esta exposición que yo hablo de una antítesis del mundo civilizado, hablo de una imposibilidad, no hablo de un encuentro en sí, porque hay distorsión del progreso y en este caso su desequilibrio irremediable. Por eso yo hablaba en otra exposición sobre la metáfora como violencia interna en Riobaldo y en Ernesto. Porque efectivamente podemos revisar la problemática existencial de los personajes Ernesto y Riobaldo, pues eso se expresa en el juego verbal tanto de la narrativa indigenista como en el caso de la narrativa intimista de Guimarães Rosa. Asimismo, podemos resaltar que esta confrontación procede de un espacio determinado. Estamos situándonos en espacios. En el caso de Guimarães Rosa, pues hay un entrevistador, hay una historia que se cuenta, una historia que no se conoce y que se quiere dar a conocer. Entonces, podemos asimilarlo también con la realidad de Ernesto, porque él quiere entrar a un mundo indígena, pero también del cual no se siente completamente identificado, pues se buscan otras alternativas. Puedo decir, en este caso, parte de una de las conclusiones que propongo, que la lucha entre el bien y el mal es una constante en los ríos profundos y en el Gran Sertón Veredas de Guimarães Rosa, pues permite dilucidar una problemática existencial de Ernesto y, en este caso, de Guimarães Rosa, la búsqueda, en el caso de Ernesto, de su identidad y el encuentro finalmente consigo mismo, reafirmándose en el mundo de los indios, pero a su vez sintiéndose lejos de este, pues no celebra totalmente con ellos, y eso lo podemos ver en la misma obra. Asimismo, Gran Sertón Veredas, Riobaldo se encuentra a sí mismo en su discurso. Él empieza a narrar, él empieza a contar, pero el triunfo de su oralidad se da cuando él se encuentra en su propia historia.
se encuentra y se identifica su propio yo. Entonces, en ambas narrativas podemos encontrar el mismo sentido. Ernesto, como Riobaldo, poseen una lógica propia, entendida como una opción alternativa, un saber popular que se concibe como la única vía de comprender sus espacios, los Andes y el sermón. Muy bien, también quiero resaltar que para poder realizar esta exposición y este trabajo he necesitado efectivamente utilizar bibliografía comparada. En el caso de la literatura brasileña me ha acompañado Cándido Alfredo Bossi, y en el caso de, obviamente, la literatura peruana he estado trabajando con lo que es Ciudad Letrada de Ángel Rama, y también con otros escritos de Pacheco, lo que es la comarca oral, ¿no? Porque la síntesis de mi exposición es poder encontrar estos rasgos de oralidad en ambas narrativas y poderlas relacionar con las condiciones de poder en medio de una sociedad caótica. Muchas gracias a Raiza. Son grandes autores latinoamericanos de tanta trascendencia, de tanta singularidad. Vamos a continuación a oír la conferencia de María Fernanda Villalobos Porti, que estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, traducción e interpretación, metodología de la enseñanza de la lengua portuguesa. Ella es traductora, intérprete de inglés, portugués y castellano, igualmente columnista del Estado de Río de Janeiro, es investigadora autónoma y su tema se denomina Guimarães Rosa, la internacionalización del regionalismo y la cultura brasileña a través de la novela. Un fuerte aplauso de agradecimiento a María Fernanda. Buenas noches. Habiendo escuchado a Raiza ahora, la comparación que hace entre Guimarães Rosa y Arguedas es una cosa bien compleja, porque en verdad Guimarães Rosa es un personaje bastante complejo, y para los que no conocen su biografía es muy importante, antes de leer sus novelas o grandes sectores de Arguedas, que fue uno de los más digamos libros característicos, saber un poco sobre su vida, ¿no? Es un personaje muy interesante, porque es un aprendedor innato, autónomo. Desde los 7 años comenzó a aprender francés solo, sin ayuda de nadie. Entró al colegio en Minas Gerais y recibe pues clases de un padre holandés, y con este padre holandés recién comienza a tener una guía para su aprendizado de idiomas. Guimarães Rosa es un políglota, no solamente aprendió francés, aprendió alemán, holandés, italiano, esperanto, aprendió japonés, tiene conocimientos de latín, ¿no? Entonces es una persona que creía mucho que a través del aprendizado de los idiomas él podía conocer no solamente la cultura, sino también los regionalismos y la forma de expresarse de cada país. Estudia luego medicina, se dedica a la medicina, y recién cuando forma parte de las Fuerzas Armadas brasileñas como médico, y no teniendo qué hacer en su tiempo, porque lo único que tenía que hacer era recetar o completar informes médicos de rutina en esa época, y viendo la precariedad de la ciudad en donde estaba, que no podía hacer mayor ayuda como médico, entonces
no se quedaba sentado en su consultorio, porque lo llamaban siempre para hacer conferencias, porque tenía una habilidad de lenguaje impresionante, ¿no? Mismo por el conocimiento y por la lectura que tenía. Entonces se dedica a pesquisar, a investigar. Él tenía a su mano todos los archivos de las Fuerzas Armadas brasileñas, y en estos archivos a los que tenía acceso es donde encuentra toda la cultura y el regionalismo local, ¿no? De Minas, del Sertão brasileiro, ¿no? El Sertão es una región de Brasil en donde se encuentran los jagunços, los principales personajes de sus grandes obras, tanto de sus primeros poemas como de grandes sertões, veredas y de los siguientes libros que escribe. Los escribe y los comienza cuando estaba trabajando como médico, ¿no? Al comienzo un poco tímido, con una escritura, digamos, siempre con referencias de otros escritores, y después cuando ya se libera y asume que él es escritor, pues se dedica de lleno a escribir en todos los lugares en donde seguía trabajando, porque él siempre tenía un trabajo paralelo. Para él la gran pasión era escribir, y después de médico decide y le hace una confesión a uno de sus amigos de la época y le dice: yo no nací para esto, no nací para ser médico, no es este trabajo, no puedo dedicarme de lleno porque no tengo cómo ayudar más a las personas, no tengo medios para ayudar a las personas. Era una región muy pobre. El Sertão brasileño es una región muy pobre, es una región que pasa por periodos de seca por mucho tiempo en el año, y realmente hay una pobreza extrema. Entonces, de estas vivencias de la gente, de esas conversas que él escucha en la calle, es de donde salen todos sus personajes. Y realmente el que sus libros hayan sido traducidos a tantos idiomas, sobre todo el que menciona Raíza, es impresionante, porque en Brasil, digamos, el portugués se habla en todo Brasil, pero cada estado tiene regionalismos y tiene, digamos, un vocabulario específico de la región es tan diferente de un estado para otro, que una persona que vive en Mato Grosso, por ejemplo, viene a Río Grande do Sul y simplemente no se entienden. El vocabulario es completamente diferente, y para hacer la traducción de esos libros debe haber sido bastante complejo. Hay palabras que no tienen traducción y hay contextos que no tienen traducción. Entonces, la obra de Guimarães Rosa tiene que entenderse por ese lado, ¿no? Él tenía un éxito en conseguir que se internacionalice el regionalismo brasileño, que se conozca la cultura brasilera a través de sus obras. Es una cosa que solamente la entendían en Brasil, y por eso él es tan conocido y tan hablado, ¿no? Y tan comparado con tantos escritores, porque tiene esta riqueza y este conocimiento universal de lo que es la escritura, no solamente del portugués, sino de todos los idiomas que hablaba, ¿no? Quería mencionar un texto que él dijo. Él mencionó: solo puedo actuar satisfecho en el terreno de las teorías, de los textos, del raciocinio puro, de los subjetivismos. Yo soy un jugador de ajedrez, nunca pude con el billar ni con el fútbol. Era una persona que era extremadamente inteligente, era una inteligencia incomparable, ¿no? Creo que esto es lo que quería comentar. Muchas gracias por su intervención. Luego de estas
participaciones, pues vamos a pasar a la mesa 5, con la cual se cierra esta primera fecha del exitoso segundo coloquio de estudiantes de doctorado de literatura peruana latinoamericana. Un aplauso para nuestros dos expositores. Bueno, vamos a introducir una pequeña innovación en esta última mesa, en que participan Carlos Arango López y también el doctor Carlos García Bedoya Paguilla, que está en camino. Así que para ir ganando tiempo, claro, por supuesto, el autor sobre el cual versa la ponencia de Carlos Arango es Mario Vargas Llosa, ¿no? Pues creo que esto hace pues que el tema pueda ser importante, interesante para todos. Para comenzar con la exposición de Carlos, voy a leer algunos datos referentes a su trayectoria académica. Él es actualmente alumno del doctorado en este ciclo, está cursando el segundo semestre en la Universidad Nacional de San Marcos del doctorado. Es egresado de la maestría en literatura, comenzó en estudios culturales en la misma casa de estudios. Asimismo, es miembro fundador del Centro de Estudios Culturales y Literarios, CECIL, y editor asociado de Dedo Crítico, una editorial importante. Ha publicado Lustra, una traducción de Rapaun, 1990, Acto Primero, Poesía, 1993. Un lugar para el oeste, 2014, y ha sido incluido en la antología del erotismo en el Perú en el editorial Peisa. Ha sido premiado con el tercer puesto en el concurso El Cuento de las 1000 Palabras y ha merecido 2 menciones honrosas en otras ediciones del mismo. Asimismo, obtuvo el segundo lugar en el concurso de cuentos convocado por Radio Sol Armonía. Ha publicado en diversas revistas académicas y de divulgación del medio. Él es, entonces, está llevando a cabo esta interesante investigación sobre un autor tan emblemático, tan complejo, tan vasto como es Mario Vargas Llosa. La ponencia que sustentará se llama Postmodernidad narrativa en la novelística de Mario Vargas Llosa. Ha sido uno, como todos, ha sido un gran entusiasta pues, en esta tarea de realizar este coloquio. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Buenas noches. Buenas noches a todos, especialmente a mi maestro, Antonio, que fue mi profesor desde el pregrado en la Universidad de San Marcos. Creo que tenía incluso pocos semestres dictando, me parece, unos 3 años, ¿no? Cuando me dictó el curso de Metodología de Investigación Literaria. Para seguir sus enseñanzas voy a tratar de ser muy metodológico en esta exposición, paso a paso con ustedes, para desenredar un poco este tema que se ha hecho tan complejo, que es el de la posmodernidad, ¿no? Si ustedes analizan el tema parte por parte, lo primero que salga a la vista es que se trata de Mario Vargas Llosa. Es lo más notorio del título, un autor que muchos hemos leído, conocemos, nos gusta, algunos quizás no, pero de todas maneras es importante leerlo porque es un referente literario nuestro, muy importante. Lo segundo, digo, narrativa y novelística. Aquí tengo que hacer una pequeña salvedad. Es cierto que yo voy a enfocarme en la parte de Vargas Llosa de su producción novelística y en algunas novelas específicamente, pero yo voy a tratar integralmente su narrativa. Quiere decir que no vamos a hablar del teatro de Vargas Llosa, que es una vertiente importante, ni de su ensayística, que es realmente brillante. Es un autor obsesivo con las cosas que estudia, dedica
páginas de páginas a investigar un autor. Creo que la tesis sobre García Márquez es más de 500 páginas, si no me equivoco. Y hizo lo mismo con Flovero, otro autor al cual es muy, muy querido. Es un gran estudioso también de literatura. Entonces, ni teatro, ni ensayística, ¿no? Tampoco los cuentos, aunque voy a hacer una breve referencia a los cuentos, ¿no? Y ahora la otra parte, la inicial, posmodernidad, el gran tema de discusión. Posmodernidad, para decirlo en términos más simples, es lo que vivimos ahora. La modernidad fue un proyecto, o es un proyecto, en el cual se pensó en desarrollar un Estado unitario, reglamentado, compartimentado, con ciertas normas de funcionamiento que nos iban a llegar al bienestar en varios aspectos. El primero, al bienestar del ser humano como tal, porque iba a ser independiente, respetado en sus derechos, iba a ser además tener acceso a la cultura, y todo esto iba a llevar al bienestar económico. Es un proyecto que en muchas partes del mundo no se ha dado, a pesar de que se construyeron todas las condiciones. Entonces surge una postura contestataria que dice que en este mundo lo que ha pasado es que la modernidad no se pudo desarrollar adecuadamente en muchos países, y que en los más modernos se está pasando a otra etapa, que es la posmodernidad, que es otra manera de ver la realidad del mundo actual, ¿no? Luego, pasando ya a la cuestión propia del trabajo, voy a hablarles sobre periodización. Periodización es dividir en etapas la obra de un autor. Entonces queremos tomar, en este caso, a Vargas Llosa, su producción narrativa, y dividirla de acuerdo a ciertas semejanzas o características comunes entre las obras que les voy a proponer ahora. ¿Okay? Entonces, voy a leer y de rato a rato voy a hacer alguna inscripción para aclarar algún punto. Las periodizaciones en literatura, establecer series históricas, obedecen a un criterio de orden. Lo hacemos para ordenar nuestro trabajo de análisis. Esto tiende a facilitar la lectura de un proceso, de sus mutaciones tanto retóricas, o sea, para las formas literarias, e ideológicas, el pensamiento que está detrás de ellas, y sus interdeterminaciones, porque estas dos partes, la retórica y la ideología, se determinan mutuamente una a la otra, conversan. Supone que vamos a forzar un corpus es un grupo de textos, un corpus vivo, un corpus que está en producción incluso, que se va ampliando, y vamos a aplicarle una etiqueta de límites. Esos límites van a ser, por definición, como hablamos de ciencias humanas, porosos e imperfectos. No van a ser como el final de esta calle comienzo la otra, sino que va a haber algo de una porción de la narrativa religiosa que se mezcla con la siguiente y viceversa, ¿no? La anterior toma la nueva toma de la anterior le da la nueva, etc. Ahora, fíjese que cuando trabajamos con literaturas nacionales, o sea, veamos, literatura brasileña, por ejemplo, ¿no? Y tomamos un periodo de 60 años, ahí la mirada es un poco como más de panorama, ¿no? Lo que va a pasar es que si uno comienza a enfocarse en un autor como Guimarães Rosa, a la manera que yo lo hago con Vargas Llosa, ¿no? Van a saltar más las imperfecciones y desajustes de esta periodización, porque entran más en detalle, ¿no? Quiere decir que este riesgo es mucho mayor aún cuando se trata de un autor vivo, porque lo que escribe de ahora puede después contradecir lo que venía diciendo sobre él. Entonces se complica más el panorama. Entonces, lo acertado no es un juicio o inclusión, se puede disputar como una guerra de trincheras, párrafo a párrafo. Los efectos generales que vemos en la obra son cada vez más discutibles y van a saltar a la vista las intertextualidades entre cada obra. El aporte reflexivo de esta materia, que se aplica a autores en plena revolución, entonces supone ciertos riesgos, ¿no? Entonces, con estas condicionantes y limitaciones, la intención es delimitar periodos en la obra de Vargas Llosa, ¿no? Vamos a tomar un punto de corte, que es la irrupción de la estética posmoderna, que crea una línea divisoria muy clara y muy fuerte, que van a darse cuenta ahora que casi todos los que hemos visto este tema la reconocemos. Sabiendo además que hay idas y vueltas, como les decía, avances, retrocesos, y que es un panorama complejo, ¿no? Hay que a veces aplicar múltiples perspectivas y aproximaciones de análisis. José Miguel Oviedo es un crítico literario que es reconocido como el crítico oficial de Mario Vargas Llosa, ¿no? Él lee el proceso de Vargas Llosa dedicando un capítulo de su clásico texto, ¿no?, a cada obra.
un capítulo por cada obra, ¿no? Llegando hasta la guerra del fin del mundo. La división general de su obra le explica él en el prólogo. Dice, cito comillas, el trabajo está dividido de manera bastante convencional. Una parte biográfica, una parte teórica, una parte propiamente crítica. Pero en todo momento se esfuerza en alegar, concordar y discutir los textos de y sobre el autor. Quiere decir que entra y sale de los textos, ¿no? Fin de cita. Desde una mirada general, las lecturas de Oviedo son muy correctas partiendo de la perspectiva que asume, ¿no? En humanidades y literatura todo es discutible hasta la perspectiva misma. Lo que no se puede perdonar es que partiendo de esa perspectiva sea incoherente. Y Oviedo es coherente. Sigue los límites y parámetros que enuncia en su prólogo. Es un estudio que se publicó en una época medio complicada para los estudios literarios, ¿no? Porque los 70 y los inicios de los 80 son una época de transición, ¿ya? Estaba el auge del estructuralismo ya estaba como que pasando en el mundo, pero acá en Perú todavía éramos estructuralistas, ¿no? Se mantuvo con mucha fuerza, creo que hasta el 85, más o menos, grosso modo. Y luego comenzaron a entrar los autores deconstruccionistas, los que se llamaban post-estructuralistas. Así como hay modernos, hay postmodernos, como hay estructuralistas, aparecieron los post-estructuralistas, ¿no? Incluso había rezagos de la escuela más antigua, que era la estilística de los hermanos Alonso en España y Spitzer, ¿no? Y se comenzaba a trabajar intensamente, y eso es lo más importante, en la configuración de una herramienta crítica latinoamericana, formada por nuestras propias categorías y que nacía de nuestros propios textos. Entonces, en este panorama, la lectura que hace Oviedo es muy cercana a la narratología de Genet, autor que ya hemos citado en esta tarde, ¿no? Y la reflexión humanística de Erich Auerbach, que es otro crítico muy importante que acometió una labor borgiana, que es hablar sobre la literatura universal sin tener un solo libro a la mano, de memoria, mientras estaba atrapado en Turquía por la Segunda Guerra Mundial. Un genio Auerbach. Decíamos Genet por el análisis de las estructuras basado en los tiempos de narración y la delimitación de bloques de secuencias. Y por parte de Auerbach por el desciframiento del vínculo del texto con las preocupaciones del autor, con la serie vital y con el impacto del texto en su entorno luego de su aparición respectivamente. Todo esto lo hizo Auerbach años antes del auge de la sociología de la literatura. Es un tremendo aporte. Oviedo realiza una periodización no explícita. Vamos a ver ahora las periodizaciones. Van a encontrar Oviedo, la de mi invitado, que viene pronto, el doctor García Bedoya, y la última, la que estoy proponiendo. Veamos. Esta es la periodización de Oviedo. No es explícita. Él no dice existe este periodo, existe este otro, ¿no? Sino que divide la obra en dos partes, ¿no? Basada en términos retóricos, que coinciden en algún criterio con la de García Bedoya, que es la siguiente que vamos a ver. Habría una primera etapa formativa que él no menciona. La etapa formativa de Vargas Llosa corresponde a los cuentos que fueron publicados en revistas de la época, relatos breves, ¿no? Y también los que aparecieron bajo el título de Los Jefes, ¿no? Todos estos cuentos son, digamos, formalmente menos complicados, para usar un término muy común, que el resto de su producción, ¿no? Y esta primera etapa, dice Oviedo sobre Génesis, el típico primer libro de un escritor que tantea el terreno. O sea, en esta primera etapa él estaría tanteando su terreno, ¿no? Luego viene una etapa de madurez, en la cual pone en juego su variedad de recursos estilísticos, que es una etapa más freudiana, ¿no? Se iniciaría con La ciudad de los perros, que es la primera, el primer recuadro que están viendo. ¿Este aquí? ¿El primero? ¿No? Y terminaría en Conversación en la catedral, que son sus obras más complejas. Y luego viene una segunda etapa que se inicia con Pantaleón las Recitadoras y continúa hasta La guerra del fin del mundo para Oviedo, porque ahí corta su texto, ¿no? Él dice que Conversación en la catedral, estoy citando, es el momento culminante de lo que habría de llamar la primera etapa de su producción novelística, marcada por el doble signo de la sobreabundancia y la heterogeneidad inclusiva. Indirectamente, entonces plantearía que hay una segunda etapa, ¿no? Ahora, en la segunda etapa se caracteriza por la irrupción del humor. Oviedo dice que ha sido
por lo menos más mesurada en proporciones de intensidad, tanto por la presencia de una perspectiva irónica como por cierta crisis conceptual de su propio realismo y en su búsqueda de la más tersa objetividad. La última edición de Ovidio, como dije, acaba en La Guerra del Fin del Mundo, pero cierra también comentando la siguiente etapa, que es una obra de teatro. Y esta distinción, esta separación de obras se basa en criterios puramente retóricos, ¿no? Habla sobre la expositio, el elocutio, el evento, el intelecto, que son las mismas categorías aristotélicas que hemos discutido por siglos. Ahora, García Bedoya es el primero que goza una periodización, esta vez sí siendo muy específico en los puntos de corte y hablando del término periodos. Él, como buen alumno de Cornejo Polar, tiene muy presente el tema de la serie histórica en sus análisis literarios. Él atiende, para la creación de esta edición, la evolución de la estética postmoderna, ¿no? Para él, en un primer periodo, Vargas Llosa termina siendo, cita, uno de los grandes exponentes de la nueva novela latinoamericana y sus más salvajes experimentos técnicos. Esta fase, dice García Bedoya, que abarca su producción publicada en la década del 60, va de La ciudad de los perros a Comparación a la catedral. Como vemos, también se incluyen los jefes, los cuentos, ¿no están acá? Siguiendo la periodización de Oviedo, él diferencia producción novelística y cuentos, ¿no es cierto? Y en la década de los 70, dice García Bedoya, su obra experimenta importantes transformaciones paralelas a las sufridas en otros planos por el sujeto productor. Se refiere al cambio ideológico en Vargas Llosa, ¿no? Al giro ideológico que da, su apartamiento de la izquierda, su política con el régimen cubano, específicamente a partir del caso Padilla, ¿no? Y dice que esta segunda fase iría Vargas Llosa adhiriéndose lentamente a los postulados post-vanguardistas, es decir, estaría superando la vanguardia o dejando la vanguardia, ¿no? Primero en Pantaleón, donde intenta una narración de mayor sencillez, incorporando el humor y la parodia, y ese desplazamiento culminaría en La tía Julia y el escribió, donde la incorporación de la cultura de masas se hace evidente en todos los tiempos. Fin de la cita. Entonces, vemos claramente que las caracterizaciones acerca de la narrativa postmoderna, García Bedoya prefiere emplear el término postvanguardista, ¿no? Y ahora que venga, a lo mejor nos va a hablar en lugar de postmodernidad de hipermodernismo, que también es otra forma que tiene de denominar este periodo. En el fondo estamos hablando del mismo fenómeno, no es otra denominación. El autor menciona aquellas de raigambre cultural, o sea, ya no se basa solamente en lo retórico, está hablando de un fenómeno cultural, ¿no? La accesibilidad al texto, incorporar cultura y masas, no ingresa al término estilístico, y luego incorpora una tercera característica más retórica, en el sentido de estructura e intencionalidad del discurso. Dice que va a explorar, inicio de cita, la otra faceta narrativa central de esta vertiente, la de la novela histórica, alcanzando, como lo destacó generosamente su adversario ideológico Manuel Rama, altas cotas de excelencia estética. La guerra del fin del mundo es sin duda el exponente más relevante en América Latina de esta opción por la novela histórica. Fin de la cita. Ahora, la novela histórica también forma parte de la cultura postmoderna, ¿no? Esta versión del remake, y sobre todo si tenemos en cuenta que lo que hace es rehacer el texto de Euclides de Acuña, ¿no? Esto de volver a hacer lo que ya se hizo antes es una costumbre muy postmoderna. Si se dan cuenta, Barranco está en una del estilo neocolonial, ¿no? Ese estilo neocolonial es una versión de remake, eso es el postmoderno arquitectónico. Bueno, en todas las artes en general, la postmodernidad hace eso, visita el pasado y lo reactualiza. García Bedoya precisa con corrección que el postvanguardismo en la novela histórica se define como relación por el remake, como yo les decía, ¿no? Ahora, esta lectura es coherente con su selección de los ramos determinantes de la narrativa post-vanguardista. Para García Bedoya son el privilegio de la trama, lo que diríamos narratividad, y el diálogo con la cultura de masas. Ahora, ¿cómo veo la obra de Vargas Llosa? Yo la distingo tres periodos. Sí incluyo la cuentística, porque es importante. Muchos recursos que luego se van a emplear en La ciudad de los perros, ¿no? se ponen en juego en el encuentro de los jefes. Específicamente, hay una técnica, una de las predilectas de Vargas Llosa, que es la del diálogo telescópico, en la cual yo pregunto algo desde ese tiempo y alguien me responde en otro tiempo y en otro momento y a otra persona, pero pareciera que estamos dialogando, y así se salta de tiempo en tiempo y de espacio en espacio. Esto se insinúa muy tímidamente en un cuento de los jefes que llama El desafío, ¿no? En La ciudad de los perros se hace el primer ensayo
de emplearlo, aunque sigue siendo una narrativa más deudora de sus antecesores del 50. Sin embargo, cuando pasamos a la Casa Verde, eso ya es claramente otro periodo. Ahí hay un manejo del diálogo telescópico, de la intertextualidad muchísimo más radical, los espacios están sobrepuestos, los cambios de tiempo y de lugar se dan al interior de un solo párrafo, ¿no? Ya no es que tengamos un párrafo en un tiempo, otro párrafo en otro, no. En el mismo párrafo vamos a saltar en múltiples espacios, tiempos y en múltiples personajes dialogantes. Eso es de la Casa Verde. En Los Cachorros se mezcla todo eso con el monólogo interior. Mi conversación en la catedral es ya digamos, cuando Vargas Llosa se consolida como el máximo artífice de la narrativa peruana. Es una novela más ambiciosa y más compleja. En el último periodo, para mí sería también obviamente el de Pantaleón y la Visitadora hacia adelante. Ahora, ¿qué son esas R's y C que están en el cuadro? La R es el corte retórico. El corte retórico es retórico. Para García Doya es cultural. El corte que yo establezco entre los jefes, la ciudad de los perros y la segunda etapa es retórico. El corte cultural, y en eso coincidimos tanto García Doya como yo, se da a partir de Pantaleón y las Visitadoras. Y ahí está la adscripción a la estética postmoderna. Esa es una gran línea separadora de la verdad. La modernidad suponía que el arte era progresivo, ¿no? Que todo lo que venía después era un avance, que se mejoraba sobre lo anterior. Eric Hobsbawm, un historiador inglés, ¿no? Socialista, comunista inglés en realidad, ¿no? Habla sobre la modernidad y el arte de la vanguardia en esos términos. Inicio de cita: había sido por definición el arte de la vanguardia un término que toma el vocabulario de los críticos hacia 1880. Es decir, el arte de unas minorías que en teoría aspiraban a llegar a las mayorías, pero que en la práctica se congratulaba de no haberlo logrado nunca. Un poquito cínico el comentario Hobsbawm, pero sí nos da a entender que esa complejidad de la novela de Vargas Llosa lo estaba separando de un sector del público amplio. Y para la posmodernidad, para la cultura posmoderna, el público lo es todo. El horizonte de expectativa, lo que la gente espera leer, lo que le gustaría leer, se hace cada vez más importante, porque tienen que participar de un mercado con reglas sumamente duras, ¿no? La modernidad en el arte, dice Hobsbawm nuevamente, se identifica con el periodo corriente estética definida como vanguardia. Esta se derrumba cuando la masificación de la cultura impone el horizonte de expectativa por encima del evolucionismo. Esto es permitiendo el acceso a la poética de la cultura de masas en el mundo de la gran literatura o del arte en general. Se ha señalado, fíjense que el retorno a la narratividad es un elemento central. Quiere decir que lo más importante para el texto posmoderno es la narración, la historia. Hay un texto muy interesante de parece que es Pascal y Casanova, que se llama, Franco Moretti, se llama El matadero de la literatura. Si ustedes toman todos los libros que se publican ahora y pudiéramos transportarnos en el futuro 300 o 400 años más, veríamos que de toda esa barbaridad de libros sobreviven 15 o 20. Hay un matadero, hay una matanza de libros que van desapareciendo de la memoria y del recuerdo. Para este autor que les menciono, eso se da porque el público siempre va a recordar la obra en la cual él participa. Y lo curioso es que él estudia las novelas policiales y se da cuenta que el que perdura más es Arthur Conan Doyle, ¿no? El autor que escribió todas las novelas de Sherlock Holmes. ¿Y por qué es esto? Porque él sabía dosificar la intriga para que el lector sienta que la está descubriendo. Entonces así avanzaba la narración jalándonos como un tren, ¿no? Como la parte propulsora del tren que lleva todos los vagones detrás. Eso es más o menos lo que hace la narratividad. Eso se da en la estética posmoderna y eso comienza a ser Vargas Llosa de Pantaleón y las Visitadoras. Y más en la Tía Julia y más aún en novelas más recientes, ¿no? Es importante reconocer un término que se llama lo ya sentido. Es un término acuñado por un autor italiano, Carniola. Él define esto como sensología. La sensología es reivindicar lo ya sentido contra el más allá evolucionista de la vanguardia. O sea, ya no importa la novedad, no importa que te sorprenda el texto. Lo que interesa es
que reconozcas algo en el texto, que en la narración reconozcas algo que puedes compartir como una sensación con todos los demás que leen el texto, ¿no? La comunidad de sentir es un vínculo que se basa y construye alrededor de la sensibilidad compartida. La revisión, el remake, lo repetido, la fórmula que funciona, eso se impone sobre la novedad, ¿no? Pero dice Perniola que, inicio de cita, el fenómeno de la sentido no es en absoluto un enfriamiento, no es un debilitamiento o una manera de sentir. Consiste en socializar la sensibilidad y la afectividad y por ende el surgimiento de un modo diferente de sentir. Fin de cita, ¿no? Quisiera tomar este gráfico que les estoy mostrando ahora. Están los cortes que ya les había comentado, pero aparecen unas Ds y unas Rs. En los periodos históricos se dan secuencias dominantes y secuencias residuales. Por ejemplo, en el segundo periodo que correría, según mi opinión, de la Casa de Obra con relación a la catedral, ¿no? En los cachorros hay algo residual. Y eso residual es la presencia del grupo de jóvenes, de la argolla, del barrio, ¿no? Y de la restricción del universo narrado a la ciudad, ¿no? A pocas calles, ¿no? Eso es lo que pasa en los cachorros. En la Casa de Obra con relación a la catedral son novelas sobre el Perú, ¿no? Ahí hay, por eso le coloco esa marca de residualidad. En el siguiente periodo pasa algo muy similar. La tendencia dominante es hacer literatura postmoderna, pero, por ejemplo, encontramos Historia de Maita, en la cual se retoman recursos propios de la etapa anterior. Eso opera como una secuencia residual, y así va a ir avanzando Vargas Llosa, ¿no? Mezclando secuencias residuales con dominantes. Pero en el fondo, si se dan cuenta, de 5 novelas, tenemos 4 que son plenamente postmodernas en este corpus, y las siguientes más aún, sobre todo las últimas, ¿no? Ahora, la triada de los elementos constituyentes de la narrativa postmoderna para mí son preeminencia de la secuencialidad temporal, o sea, la narración sigue más el esquema del tiempo lineal, ya no hay saltos, ¿no? Se abandona la perspectiva múltiple, ya no hablan varios personajes sobre un mismo suceso, lo que uno se encarga de tratar un suceso y punto, y se simplifica la estructura, ¿no? También favorecer también el concepto de lo monumental. La novela de vanguardia quería ser total, monumental, ¿no es cierto? Así lo inacible. La novela postmoderna es un poco más modesta en ese aspecto, ¿no? Vamos a tomar ya para entrar en materia final, me parece. Estos 3 elementos de la modernidad que les dije, definidas según Godot, un autor norteamericano de la Universidad de Harvard, y añadir algunos rasgos que sumó García Bedoya, que es la asimilación de cultura de masas, lo policial, el erotismo y el humor. Entonces, lo policial, ¿quién mató por el último bolero? El erotismo, los cuadernos de Don Rigoberto, de los que lo madrastra. El humor, el tía Julia, Pantaleón y la visitadora. Como ven, hay toda una descripción de Vargas Llosa de esa poética en la postmodernidad. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de 2 novelas. El primer ejemplo sería de la tía Julia y el escritor, ¿no? Y ese sí lo he detallado en este cuadro de secuencias temporales. La estructura de la tía Julia es muy simple. Nos olvidamos de los esquemas complejos de la conversión en la catedral o la Casa de Obra. Responde ese diagrama, ¿no? En la cual tenemos la línea de tiempo arriba, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Las flechas que están arriba indican que esto es transversal. Es decir, en el tiempo 1 sucede la primera radionovela de Pedro Camacho y la primera narración de cómo se dice el romance con la tía Julia. Y así vamos avanzando. En un segundo tiempo se dedica un capítulo a transcribir una de las radionovelas de Pedro Camacho y otro capítulo a narrar el romance con la tía Julia. Pero una secuencia lineal, o sea, T1, T2, T3, Tn son consecutivos, uno después de otro. Lo mismo se repite en las secuencias de Pedro Camacho y del romance, ¿no? Por momentos, la novela postmoderna adopta alguna versión coloquialista de la vanguardia para apostar por el lenguaje para todos, y esto pasa en la tía Julia, ¿no? Para no complicar la legibilidad del texto. Pero la intención es otra, no es mimetizar el lenguaje popular, es narrar la historia de forma que capture más al lector y sobre todo entretenerlo. Entretenimiento es la palabra mágica para el arte popular, ¿no?
Ahora, otra característica importante, ¿no?, es que la narración avanza al ritmo que le impone una conciencia autoral. Se manifiesta en un narrador personal. Esta conciencia única es un quiebre radical respecto al radicalismo de los textos vanguardistas, en los cuales la interdeterminación o el relativismo están representados por multiplicidad de voces que presentan interpretaciones distintas del mismo suceso. En la tía Julia y el escribidor no hay lugar a esa duda. Hay una conciencia rectora, unificadora, que atraviesa el texto y le otorga sentido. La posmodernidad se vive como un tiempo en el cual los conflictos ideológicos aparecen como superados. Hay un proyecto único, hegemónico, que interpreta el mundo y lo presenta listo para ser gozado, lo cual puede afirmarse también con respecto al mundo novelado. No hay confusión posible, todo está listo para ser leído. La segunda novela a la que quiero hacer referencia es Travesuras de la Niña Mala, ¿no? La estructura se simplifica más, tanto que me dio vergüenza hacer un gráfico para una línea de narración tan simple, que es una línea corrida, ¿no? En esta novela, ¿no es cierto?, hay un narrador monodigético con focalización interna, un narrador personal. También mantiene la secuencia de sucesos narrados en una condición similar para el lector como para el narrador. No hay avances en estos sucesos ni retrocesos en el tiempo, es decir, no hay prolepsis, ni siquiera insinuadas ni analepsis de tiempo alguno. Pero sí hay algo interesante, hay un misterio. Tiene un componente policial, hay un misterio que se va develando poco a poco mediante la conversación con personajes vinculados a la infancia y la niña mala dentro de un relato circulativo, ¿no? Palabra que leemos ahí en una de esas palabras raras de las que también nos habló el mejor. Se narra solo una vez un suceso que acontece por única vez en el texto. Eso es lo circulativo, ¿no? Estas condiciones son compartidas en gran medida por la mayoría de novelas escritas por Mario Vargas Llosa entre los años 77 hasta el presente. Ahora, existen, claro, estos momentos en los cuales se producen reediciones de la retórica anterior, como vimos, secuencias residuales. Es como una huella de hibridez en el panorama de una estética posmoderna que domina los textos. Lo que García Noya denominó, porque él es el que bautizó este término, secuencia residual. Estas breves apariciones mantienen, sin embargo, el fulgor y vigor de la narrativa de los primeros años como autor de Mario Vargas Llosa, por lo que cabe suponer que en esta poética hay una elección formal, consciente y adecuada al puesto en el sistema de la literatura mundo que le compete al autor no solamente como premio Nobel, sino como autor de la periferia con acceso a la metrópoli de las letras. En todas las novelas que ha escrito Vargas Llosa siempre ha cumplido con su promesa de 1967. Él decía: yo solo escribo sobre el Perú y solo me interesa escribir sobre el Perú, aunque para reflexionar sobre la dictadura de los 90 haya recurrido a la anécdota del dictador de Trujillo, de la República Dominicana, y para escudriñar el fundamentalismo haya retomado los sertones de Trujillo. Muchas gracias. Bueno, mientras llega el doctor José Bedoya, quizá podemos dialogar a partir de las interesantes ideas que ha propuesto, y claras sobre todo que ha propuesto Carlos. Una primera inquietud sería algo que hemos conversado con él. Efectivamente, Vargas Llosa tiene un crítico oficial que es Oviedo, pero hay muchos otros críticos, ¿no? Tiene una legión de críticos. Y alguna vez yo te manifesté que también hay un autor que es Valmiro Maya, ¿no?, que también propone una suerte de periodización. Ahora, yo no he seguido, la verdad, que a detalle a la legión de críticos de Vargas Llosa, pero no sé si tú quizá has leído. Hay otros críticos que también hacen periodizaciones, en todo caso no son tan relevantes. ¿Qué dirías sobre eso, mi querido Carlos? ¿Estas son las únicas periodizaciones vigentes o hay algunos otros autores que también han hecho periodizaciones así, ¿no? ¿Cuál sería la información sobre eso? Sí, no son los únicos, pero son los pertinentes para el corpus de investigación. Como bien dice, en la revista de crítica han aparecido hasta 3 autores que periodizan la obra de Mario Vargas Llosa, pero no incorporan
incorporan esta periodización como una parte central de su trabajo, sino hacen una referencia. Y mayormente repiten el esquema de dos periodos, ¿no? El periodo que termina con la experimentación extrema de comprensión en la catedral y el otro periodo que se inicia en Pantaleón de las Visitadoras. La inclusión de Oviedo obedece a que su mirada es puramente retórica, ¿no? Y la de García Bedoya porque su mirada es culturalista. Entonces me pareció interesante establecer a los dos como parámetros para yo poder establecer la diferencia entre una aproximación que sin abandonar los retóricos lo vincula culturalmente, tratando de establecer una retórica cultural. Luego, como tú has dicho, finalmente cualquier propuesta que hace un autor busca un lector, ¿no? La literatura está hecha para ser degustada, para ser leída, comentada, discutida, ¿no? Aplaudida, o al contrario. Daría la impresión que en su primera etapa Vargas Llosa busca un lector muy exigente, ¿no? Un lector muy al tanto de los códigos de la experimentación, un lector muy activo, un lector que sea capaz de sostener la aventura de leer una obra como La Cielo Perros o La Casa Verde, como una catedral. Y creo que el gran cambio es cuando él, sin digamos, dejar de lado esa complejidad, hace sus obras más sencillas, buscando quizá una mayor apertura en los lectores, ¿no? Busca un público más amplio, porque finalmente también le interesa vender, ¿no? Y en esa línea creo que, como tú has dicho, hay una coincidencia en esa obra que es Pantaleón o la tía Julia, donde él introduce el humor, ¿no? En sus diferentes matices, porque hasta antes de esas obras él estaba en contra del humor, ¿no? Era un hombre demasiado serio, ¿no? Mientras que a partir de ahí comienza ya pues, una mirada distinta, ¿no? Entonces, esto es así. Totalmente de acuerdo. Además, sucede otra cosa muy curiosa con Vargas Llosa. Cuando uno lee su producción teórica, que no es mucha, ¿no? O sea, aparte de lo que es totalmente literario, yo diría que lo más importante es su último texto, el de la asimilación del espectáculo, ¿no? Y digamos que reniega tanto de la posmodernidad, pero sin embargo termina escrito a la política de la posmodernidad. Digo el otro tercero de él. Bienvenido. Sí. Muchas gracias. Entonces, lo curioso es, y esto voy a también a recordar a mi profesor Carlos García Bedoya cuando hablamos en clase acerca de que termina siendo en este texto un eliotiano. Se termina defendiendo los criterios y parámetros más conservadores en el enfoque de lo artístico y de lo literario. Entonces termina siendo un posmodernista, un autor que tiene una producción posmoderna que reniega del mismo posmodernismo. Entonces, esa es otra paradoja que está graficando también este choque entre el humor no humor, entre la producción anterior a Pantaleón y la posterior. Agradecemos al doctor Carlos García Bedoya por su presencia. Nos pareció una organización universitaria en un proyecto que viene de allá. Bueno, eso es una hazaña. Bueno, gracias a Carlos. Voy a leer algunos datos del doctor Carlos García Bedoya. Él es profesor principal del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Fue premiado en 1999 como segundo mejor investigador de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, docente de pre y de posgrado. Es miembro del Comité de Redacción de la revista Letras, coordinador de la área de la revista Crítica Latinoamericana, asimismo secretario nacional de las Jornadas Andinas y de Literatura Latinoamericana, JAYA, y coordinador del Comité Consultivo del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Olano. Ha publicado sus libros son para una periodización de la literatura peruana, primera edición en 1990,
la literatura peruana en el periodo de estabilización colonial, del año 2000, y su más reciente obra es Interacciones Heterogéneas del año 2002. Colabora en diversas revistas académicas del medio nacional e internacional. Su ponencia de hoy día se llama Un cambio de paradigma cultural, posmodernidad y hegemonía de la cultura de masa. Un fuerte aplauso para los dos. Gracias. Pensé que llevamos justo sí, he hecho la hazaña de llegar rápidamente de la ciudad universitaria. Ya eso es una fuerza mayor. Sí, yo cuando me invitaron me había entendido que era en la misma ciudad universitaria. Entonces no había problema a las 8, yo quedé aquí. Pero bueno, solucionamos el problema del transporte, aunque sea con alguna dificultad. Bueno, muchas gracias por invitarme a este evento. Mi reflexión parte del libro Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Voy a leer el texto. El reciente libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, pone en evidencia el malestar de la cultura que es propio de esta época de transición signada por la globalización, la posmodernidad y la hegemonía ineludible de la cultura de masas. En mi opinión, la desazón de Vargas Llosa es un síntoma de que se ha producido un irreversible cambio de paradigma en la cultura contemporánea. Se ha pasado ya definitivamente de un modelo de cultura dominado por la letra a otro dominado por lo audiovisual. Este cambio de paradigma se ha consolidado en la misma Europa, donde la acción del estado de bienestar logró contener el avance de la cultura de masas y diferir por años su hegemonía, preservando durante buen tiempo condiciones más bien propias de un paradigma anterior. Algunas evidencias de esa política pública eran, por ejemplo, la protección al cine europeo, la televisión predominantemente pública hasta hace algunos años, o la sólida promoción de la cultura de la letra a cargo del sistema educativo en todos sus niveles. Hoy, en Europa misma, todo ello está en crisis, por no hablar del resto del mundo. Y es esa la raíz del malestar que motiva esta respuesta apocalíptica del escritor. Vivimos, sin duda, una época de tránsito difícil y doloroso para quienes nos hemos formado en los paradigmas culturales de la modernidad letrada, y me incluyo. Vargas Llosa desconfía de las nuevas tecnologías que podrían despojar al arte de su aura y recusa duramente al pensamiento posmoderno, al que considera poco menos que mera charlatanería. Si bien en muchos aspectos comparto su crítica a ciertos manierismos y esfuerzos de los pensadores de la posmodernidad, parece excesivo recusar en bloque todo su aporte. Es natural la angustia ante el fin de una época y el alborear de otra cuyos contornos se nos aparecen difusos y quizá poco esperanzadores. El magma de la crisis es, sin embargo, también el contexto en el que fermentan nuevos fenómenos que hoy pueden parecer, a ojos formados en rutinas de tiempos pretéritos, poco prometedores, pero que quizá brindarán sus mejores frutos en el porvenir. La cultura de élites, la alta cultura cuya crisis constata Vargas Llosa, es aquella que se configura en Europa en el siglo XIX, ese largo siglo XIX del que nos habla Hobsbawm, y que mantiene su vigencia en gran parte del siglo XX. Se trata de una cultura de la modernidad plena, cuyo arranque coincide con las que Hobsbawm denomina revoluciones gemelas, la revolución industrial centrada en Gran Bretaña y la revolución francesa. La cultura de élites en crisis es, pues, la surgida en una sociedad transformada como consecuencia de tales procesos. Esa cultura de la plena modernidad es una cultura burguesa, o si se prefiere, aburguesada. Una cultura eminentemente urbana que alcanza su máxima expresión en las grandes capitales, en especial París y Londres, cabezas de los dos grandes imperios coloniales decimonónicos. Inglaterra y Francia son países que sufren en el XIX
un rápido proceso de urbanización, y tal proceso se da bajo el imperio de la escritura. Las nuevas masas urbanas que se agolpan en esas ciudades en expansión son integradas y socializadas mediante una cultura letrada. El auge del periodismo y luego de la novela folletinesca son sus expresiones más visibles. Así, estas grandes capitales se constituyen en verdaderas ciudades letradas para jugar con el título de ramo. Por ello mismo, en esas sociedades la cultura letrada de las élites goza entonces de un prestigio y una hegemonía indiscutibles. Se impone esa lógica también estudiada por Bourdieu. Las élites se distinguen de las masas urbanas mediante la acumulación de un capital cultural o simbólico que implica el manejo de códigos de relativa complejidad. En el decurso del siglo XX, el avance arrollador de la cultura de masas va amenazando la preeminencia de esa cultura de élites. Los cambios posibilitados por una segunda revolución tecnológica impulsarán este avance que se irá haciendo incontenible con el transcurrir de la centuria y posibilitarán la constitución de una auténtica industria cultural. Tal cultura de masas de producción industrial cuenta, por cierto, con una larga prehistoria. Su primera manifestación puede ligarse con la imprenta, el gran aporte técnico de los albores de la modernidad temprana. Los modestos inicios de la industria editorial europea sirvieron ante todo a la consolidación de las élites humanistas, pero en algunos casos excepcionales se proyectaron a un público más vasto, como ocurrirá con ciertas modalidades novelísticas, la novela de caballería, por ejemplo. También la reproducción masiva de la imagen se hará posible gracias a técnicas como el grabado. En el siglo XIX, como ya se apuntó, la revolución industrial, la expansión de las ciudades y la difusión de la educación posibilitarán la conformación de un nuevo público lector, formado bajo los parámetros de la cultura letrada de las élites. Al educar a las capas sociales populares, se abre, sin embargo, la posibilidad de una cultura diferenciada para consumo de las masas, y el mercado aprovechará pronto esa posibilidad. Un gran sector del periodismo se orientará hacia ese nuevo público, de limitado poder adquisitivo, pero mercado interesante por su dimensión numérica. La divulgación de la novela mediante el folletín representará la principal vía de masificación de la literatura. El desarrollo de la fotografía dará a su vez nuevo impulso a la reproducción de la imagen. La segunda revolución tecnológica, o segunda revolución industrial, según algunos, representará, sin embargo, una inflexión decisiva. A principios del siglo XX, la irrupción de tecnologías como el cine, el disco o la radio permitirán la difusión de bienes simbólicos en mercados de una dimensión inusitada. Los productos de la industria cultural van acaparando el imaginario de las vastas mayorías en sociedades en acelerado proceso de modernización, cuyo caso paradigmático será Estados Unidos. La cultura de las élites comienza a perder terreno ante el prestigio creciente de las figuras de la cultura popular masiva propiciada por el mercado. Las nuevas estrellas son ahora actores y cantantes. Ante la posibilidad de su reproducción industrial, el arte comienza a perder su aura y sus figuras ven poco a poco mellada su autoridad. Mientras que las masas migrantes asentadas en las grandes ciudades en expansión del siglo XIX europeo fueron socializadas bajo la hegemonía letrada de las élites y la incipiente industria cultural les proveía una cultura de consumo masivo predominantemente escrituraria, la situación será muy otra en el siglo XX. Las masas que migran a las urbes en crecimiento de la nueva oleada modernizadora de principios del siglo XX serán integradas y socializadas principalmente mediante la radio, el cine y el disco, y algunas décadas después por la televisión, ya no tanto por los medios escritos de la cultura masiva. Esta pérdida de centralidad de la letra contribuye de modo significativo al paulatino debilitamiento de la cultura de élites. Las grandes ciudades de Estados Unidos son ejemplos notables de este proceso. En Nueva York,
los vastos contingentes de inmigrantes rurales, en especial afroamericanos, así como las oleadas sucesivas de inmigrantes, extranjeros, italianos o judíos, primero y más tarde puertorriqueños y otros latinoamericanos, serán socializados bajo el influjo de la nueva cultura masiva audiovisual. En condiciones de una modernidad periférica, parecida dinámica operará en las ciudades de América Latina y de otros espacios del tercer mundo. El análisis de estos procesos históricos permite comprender por qué la cultura letrada mantuvo un mayor arraigo en Europa que en Estados Unidos o en sociedades periféricas. En Europa no solo la cultura de élites, sino también la propia cultura de masas se desarrollaron bajo el signo de la escritura. La hegemonía de la cultura de masas se torna incontenible hacia finales del siglo XX, con el advenimiento de una tercera revolución tecnológica. Las nuevas tecnologías posibilitan la omnipresencia planetaria de la cultura de masas. El cambio de paradigma se consolida con el ingreso del capitalismo a una nueva etapa que ha sido caracterizada de diversas maneras: capitalismo postindustrial, capitalismo tardío, etc. El triunfo del neoliberalismo a partir de 1980 en adelante incrementa el poder del mercado y por ende de las industrias culturales, al tiempo que reduce el rol del Estado y de las élites que operaban como mecenas colectivos en el ámbito cultural. El derrumbe del bloque soviético elimina otro contrapeso a ese apogeo del mercado y favorece una globalización unipolar bajo hegemonía estadounidense. En el campo de la cultura de masas, el predominio de la industria cultural norteamericana resulta notorio. A lo largo de ese corto siglo XX, del que nos habla Hobsbawm, que se extiende de la Primera Guerra Mundial al colapso del llamado socialismo real, se produce pues no solo un cambio de época, sino un radical cambio de paradigma en la vida cultural. Se pasa de una cultura definida por la centralidad de la cultura de élites a otra definida por la centralidad de la cultura de masas. Los dinámicos procesos de globalización contribuyen a la difusión planetaria de estos fenómenos. Resulta pues claro que a principios del siglo XXI la cultura sigue inmersa en una compleja etapa de transición, lo que contribuye a explicar la gravedad de la crisis experimentada por la propia cultura de élites. Es en el marco de tal crisis que se impone, en opinión de Vargas Llosa, la civilización del espectáculo. El momento actual es un momento de reacomodo ante la incontrovertible realidad de la hegemonía de la cultura de masas. Tal preeminencia explica la crisis en la propia alta cultura o cultura de élites. No solamente tal cultura pierde espacios, sino que en ella misma cunde la desorientación y la falta de referentes. Vargas Llosa ha comentado el caso extremo de la plástica. Parece lógico que esa desorientación produzca una baja de calidad en la producción artística, tanto por el rol banalizador y uniformizador del mercado, como por la acción de ciertos discursos posmodernos que legitiman el desconcierto. Es también explicable que manifestaciones artísticas que han visto menoscabada su relevancia vean debilitados los mecanismos propios de los diversos campos artísticos para establecer reconocimientos y conservar prestigios, puesto que ya no gozan de la misma relevancia en una escena cultural internacional marcada por la hegemonía de la cultura de masas. Contribuye también a esta confusa situación la pérdida de centralidad de la vieja cultura de élites europea o europeizada, desplazada por la mundialización cultural, que propicia una caótica coexistencia de la diversidad de productos procedentes de las diversas áreas culturales del planeta, pero que hasta ahora no ha sido capaz de producir referentes alternativos, a pesar de la creciente importancia que adquiere, por ejemplo, el debate sobre el multiculturalismo o sobre la literatura mundial. Quizá un gran diálogo intercultural podría generar nuevos referentes verdaderamente mundiales, ya no meramente eurocéntricos, para el arte de élites, pero tal posibilidad se visora todavía como muy remota. Para complicar aún más las cosas, los cambios tecnológicos favorecen la emergencia de una nueva cultura de élites producida por nativos digitales,
cuya lógica mental está perfectamente adaptada a estas nuevas posibilidades. Es probable que mucha de esta nueva producción artística adolezca de graves limitaciones, como es comprensible que suceda con prácticas concebidas desde paradigmas emergentes. Pero es también probable que ella vaya poco a poco descubriendo sus caminos y produciendo frutos cada vez más logrados. Es natural que para quienes no somos nativos digitales resulte difícil adaptarse a los nuevos tiempos, pero creo que la respuesta del repliegue apocalíptico hacia un pasado añorado no es ninguna solución. El futuro está aquí, y sin caer en la mera celebración integrada de lo nuevo como valor en sí mismo, conviene discernir en la evolución actual las posibles vías de reconstitución de un arte de élite que no renuncie a esa vocación crítica, humanística y quizá hasta contestataria que Vargas Llosa evoca con tanta nostalgia. La hegemonía de la cultura de masas no implica en modo alguno la cancelación de la alta cultura o del arte de élites, sino una reevaluación de su posicionamiento en la vida cultural del siglo XXI. De alguna manera, tanto el arte de élites como el popular se han visto redefinidos por el impacto de la cultura de masas, y lo serán aún más en el futuro, a través de su incorporación conflictiva a los múltiples circuitos comerciales que configura la industria cultural. El arte de élites no tiene ni tendrá posiblemente en el futuro la misma gravitación que tuvo en otros periodos históricos, pero conservará ciertos espacios propios, a pesar de la frecuente incorporación de sus productos más exitosos al mercado de masas. Su relevancia en el mañana es una interrogante abierta. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos García Bedoya, por su planteamiento. Bueno, abre un debate, ¿no?, que ciertamente es muy pertinente en estos tiempos en que estamos participando de una época revolucionaria y que significa una apertura nuestra para no, por una parte, caer en el elitismo ni tampoco en un culto a lo masivo, ¿no? Creo que esa es nuestra problemática y eso es lo que hay que tratar de revisar en nuestro respectivo campo. Por razones de tiempo, vamos a dar por terminada esta primera sesión del coloquio de estudiantes del doctorado de literatura. Agradecemos a todos ustedes que han participado programáticamente, en especial a nuestros invitados de fuera, como el doctor García Bedoya, que ha venido desde tan lejos y nos ha dado una magnífica ponencia, por la cual le agradecemos. Pues, muchísimas gracias a todos ustedes y los esperamos a los estudiantes, en especial el próximo martes 18 en este evento. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Un fuerte aplauso. Gracias a Carlos López también por gran apoyo tecnológico. Sí, gracias.